Era un juez exitoso que se apresuraba a trabajar cuando su auto se averió y llamó a un taxi. Pero este viaje se convirtió en una pesadilla cuando un taxista racista convirtió un día ordinario en una lucha por la vida, injusticia, acusaciones falsas, un arresto brutal e injusticia. Todo esto podría arruinar su destino, pero lo que sucedió después definitivamente te sorprenderá. Mira hasta el final para descubrir toda la verdad. Suscríbete al canal y deja tus comentarios. Tu apoyo nos ayuda a hacer más de estos videos. Juguemos un pequeño juego antes de que comience la historia. Solo el 5% de todas las personas en el mundo pueden suscribirse al canal en 5 segundos. Lo comprobaremos ahora. El tiempo ha pasado. Suscríbete al canal en 5 segundos. Está bien si no tienes tiempo, no te preocupes, saldrá bien la próxima vez y felicitaciones a los que lo hicieron, eres muy genial. El sol apenas estaba saliendo y arrojaba un pálido resplandor sobre las calles de la ciudad mientras el juez Malcolm Price se apresuraba con su rutina matutina. Hoy era un día crítico, se programó un caso de alto perfil y no podía permitirse el lujo de llegar tarde. Mientras se ajustaba la corbata frente al espejo, sintió una oleada de determinación. Ser un hombre negro en el sistema judicial no había sido fácil, pero Malcolm había trabajado incansablemente para construir su reputación como un juez justo y respetado. Hoy era otra oportunidad para demostrar que la justicia podía prevalecer independientemente de los desafíos. Agarró su maletín y llaves dirigiéndose al garaje donde su auto lo esperaba, pero cuando giró la llave en el encendido el motor chisporroteó y se apagó. Lo intentó de nuevo, nada, su ritmo cardíaco se aceleró cuando miró la hora en su reloj. No había forma de que pudiera darse el lujo de esperar una grúa y perder el inicio de la audiencia. Hoy no vamos, murmuró en voz baja dándole un toque frustrado al tablero, pero el auto permaneció obstinadamente en silencio. Con un suspiro sacó su teléfono y abrió una aplicación de viaje compartido. En unos minutos, un auto se detuvo, un sedán destartalado con una calcomanía que decía el mejor viaje de la ciudad pegada en el costado. Malcolm miró el perfil del conductor en la aplicación. Tom, un hombre de mediana edad, con una sonrisa genérica en su foto. Malcolm se subió al asiento trasero y Tom le dio una rápida mirada superficial en el espejo retrovisor. Había algo sobre la forma en que sus ojos se demoraron en el rostro de Malcolm, hizo que el juez se sintiera incómodo, pero lo ignoró. Tenía cosas más importantes de las que preocuparse. Dio la dirección del juzgado y se acomodó esperando que el viaje fuera rápido y sin incidentes. Los primeros minutos del viaje pasaron en silencio, la ciudad despertando lentamente a su alrededor. Malcolm miró por la ventana preparándose mentalmente para los argumentos que escucharía en el tribunal, pero sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Tom se aclaró la garganta, una sonrisa tirando de la comisura de su boca. Así que vas al centro tan temprano, debe ser algún tipo de trabajo importante tienes ahí, dijo Tom. Su tono tenía un filo que hizo que Malone levantara la mirada. Reconoció la hostilidad velada, la forma en que algunas personas disfrazan el desprecio como una conversación casual. Sí, soy juez, respondió Malcolm de manera uniforme, tratando de mantener la interacción profesional. Había aprendido hace mucho tiempo que era mejor no involucrarse con la hostilidad a menos que fuera absolutamente necesario. Tom soltó una risa corta y sin humor. Un juez, no veo a muchos de ustedes en esa posición, dijo las palabras con una pausa deliberada, dejando que la implicación flotara en el aire. Malcolm sintió una punzada de irritación, pero mantuvo su expresión neutral. Los tiempos cambian, dijo simplemente volviendo su mirada hacia la ventana. No estaba dispuesto a dejar que un conductor de viajes compartidos arruinara su mañana, pero Tom parecía decidido a seguir adelante. Si los tiempos cambian, seguro que tengo que decir que algunas cosas no deberían gustar. La gente debería saber cuál es su lugar, ¿no crees? La voz de Tom había adquirido un tono más agudo. Su agarre en el volante se apretó mientras miraba a Malcolm a través del espejo. Malcolm respiró lentamente sintiendo la tensión asentarse en el aire entre ellos. Solo conduce, por favor, dijo, su tono firme pero tranquilo. Podía sentir que su paciencia se estaba agotando, pero se recordó a sí mismo que involucrarse con este hombre no ayudaría a la situación. Todo lo que necesitaba era llegar al juzgado. El resto del viaje continuó en un denso e incómodo silencio. Malcolm mantuvo sus ojos fijos en los edificios que pasaban, ignorando el resentimiento latente que sentía desde el asiento delantero. Había lidiado con este tipo de actitud antes de saber que era mejor permanecer en silencio y dejar que se deslizara por su espalda como la lluvia. Finalmente el Palacio de Justicia apareció a la vista. Malcolm sintió una ola de alivio invadirlo. Cuando el auto se detuvo, rápidamente recogió sus cosas y miró la feria en el taxímetro. $25, como se esperaba. Sacó su billetera y le entregó a Tom el efectivo. Aquí está tu feria, gracias por el viaje, dijo Malcolm. Su tono cortante pero educado se giró para salir del auto, pero la mano de Tom se disparó agarrando su brazo con fuerza. No tan rápido, Tom gruñó, sus ojos brillando con ira apenas disimulada. Me debes el doble, ustedes no pueden pagar lo mismo que todos los demás. $50 o habrá problemas. Malcolm se congeló sintiendo una oleada de incredulidad. La feria es de $25 como se muestra en el taxímetro, eso es lo que te estoy pagando ahora. Suelta mi brazo, dijo su voz fría y firme, pero por dentro sus nervios zumbaban con tensión. Podía ver la forma en que el rostro de Tom se retorcía de rabia, podía sentir la fuerza del agarre del conductor apretándose dolorosamente alrededor de su brazo.
El rostro de Tom se contorsionó con furia y por un momento Malcolm pensó que el conductor podría dar marcha atrás, pero en cambio, Tom lo sacó del auto con un tirón violento, enviando a Malcolm a tropezar en la acera antes de que pudiera recuperar el equilibrio. El puño de Tom chocó con su mandíbula y lo hizo tambalearse hacia atrás. Malcolm cayó al suelo con fuerza, su maletín se deslizó por el pavimento mientras el dolor explotaba en su rostro. Apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba sucediendo antes de que Tom estuviera sobre él. Aterrizó golpe tras golpe, gritando insultos que resonaron en la calle vacía. La sangre llenó la boca de Malcolm, y luchó por protegerse, sus brazos subieron instintivamente para protegerse la cabeza. Parecía una eternidad antes de que Tom finalmente dejara de jadear pesadamente, su rostro enrojecido por la ira. Malcolm yacía en el suelo jadeando por respirar, su visión se nubló y su cuerpo le dolía de dolor, podía escuchar el sonido de pasos, algunas personas se habían detenido atraídas por la conmoción. Sus rostros se llenaron de sorpresa y confusión, pero nadie se movió para intervenir. Tom metió la mano en su bolsillo, sacó su teléfono con una sonrisa satisfecha, marcó un número, su voz cambió de repente, entró en pánico mientras hablaba por el receptor. Sí, soy Tom, un pasajero me atacó, trató de robarme y tuve que defenderme, envíen ayuda rápido. Malcolm solo podía mirar hacia el cielo, su mente daba vueltas con incredulidad y dolor, escuchó la distante ballena de sirenas acercándose y supo que su duelo acababa de dar un giro que nunca podría haber anticipado. Malcolm yacía en el pavimento frío, el sabor metálico de la sangre llenaba su boca mientras luchaba por sentarse, su visión nadaba y el dolor irradiaba de sus costillas magulladas y su rostro. A su alrededor, algunos espectadores curiosos se habían reunido, sus expresiones cambiaban de confusión a preocupación mientras observaban la escena. Malcolm podía escuchar fragmentos de sus susurros silenciosos, pero su cabeza estaba demasiado nublada para darle sentido a sus palabras. Tom, sin embargo, todavía estaba en modo de rendimiento completo en el momento en que el auto de policía se detuvo en la acera. Corrió hacia ellos agitando los brazos y haciendo una demostración de desesperación. Oficiales, gracias a Dios que están aquí, gritó su voz espesa con falsa angustia, ese hombre trató de robarme, me atacó cuando no le di la razón. Los oficiales, dos hombres de mediana edad, con rostros severos y uniformes a juego, intercambiaron una mirada rápida. Antes de centrar su atención en Malcolm, que luchaba por ponerse de pie, lo evaluaron en un instante, su traje arrugado, la sangre en su rostro, la forma en que se agarró el costado sin decir palabras. Se acercaron sus manos a la deriva hacia sus bastones. Malcolm trató de levantar una mano para explicar, pero su voz salió horrenda y rota. Esto es una mentira, yo soy el que fue atacado. Se tira al suelo. Ahora uno de los oficiales ladró, interrumpiéndolo, no había ningún indicio de vacilación en su voz, ninguna señal de que pudiera siquiera considerar las palabras de Malcolm. Tom, mientras tanto, continuó su acto agarrándose su propia camisa, como si estuviera curando una herida. Saltó sobre mí cuando le pedí que pagara el viaje. Tom agregó, su cara retorcida con una mezcla de rabia y triunfo, no tuve más remedio que defenderme, él es un oficial peligroso, deben alejarlo de mí. El corazón de Malcolm latía con fuerza en su pecho cuando se dio cuenta del peso de lo que estaba sucediendo. Había estado en los tribunales suficientes veces para saber con qué facilidad se podían tergiversar las historias, con qué rapidez se podían aceptar las mentiras como verdad, pero nunca había imaginado que se encontraría al otro lado de una invención tan descarada. Sus manos temblaban mientras trataba de estabilizarse, pero los oficiales tomaron su movimiento como un desafío. Dije, tírate al suelo, gritó el oficial de nuevo. Su voz se elevó por la frustración, dio un paso adelante y empujó el hombro de Malcolm enviándolo al pavimento. No me estoy resistiendo, por favor escúchame. La voz de Malcolm se quebró con una mezcla de miedo y desesperación. Miró a la multitud reunida esperando que alguien pudiera dar un paso adelante para desafiar las mentiras y decirles a los oficiales lo que realmente sucedió, pero los rostros de la multitud permanecieron impasibles. Algunos se dieron la vuelta para evitar ser arrastrados al conflicto antes de que Malcolm pudiera decir otra palabra. El segundo oficial tiró de sus brazos detrás de su espalda y lo esposaron con un brutal giro. El dolor atravesó sus hombros y reprimió un grito sintiendo los bordes afilados de las esposas cortarle las muñecas. Apenas podía escuchar sus propios pensamientos por encima del latido de su corazón, por encima del zumbido en sus oídos, mientras los oficiales lo arrastraban hacia el coche patrulla. Tom observó cómo se desarrollaba la escena con una sonrisa satisfecha, apoyado casualmente contra su taxi mientras la policía obligaba bruscamente a Malcolm a sentarse en el asiento trasero. Su acto de victimización ya había comenzado a desvanecerse, reemplazado por una expresión fría de regodeo que Malcolm nunca olvidaría. Solo haciendo su trabajo. Oficiales, Tom los llamó mientras cargaban a Malcolm en el auto. Miró al juez, sus ojos brillaban con una retorcida sensación de triunfo. Asegúrese de mantenerlo tras las rejas donde pertenece. Malcolm trató de mantener la compostura para concentrarse en su respiración, pero la injusticia de todo lo
Quemaba, podía sentir el peso de las esposas presionando sus muñecas, podía saborear la amargura de la sangre en su lengua, había pasado por tantas pruebas en su carrera, había luchado tan duro para creer en la idea de justicia, pero aquí estaba él enfrentando la fea verdad de que el sistema en el que una vez había creído tan profundamente podría volverse contra él en un instante. Mientras el coche de policía se alejaba de la acera, Malcolm echó un último vistazo a la multitud. Algunos levantaron sus teléfonos grabando la escena con expresiones cautelosas, pero nadie dio un paso adelante, nadie habló. Se preguntó si alguno de ellos tendría el coraje de compartir lo que habían visto, o si la verdad permanecería enterrada bajo las mentiras de Tom. El viaje a la comisaría se sintió como si se extendiera por siempre. Los oficiales no dijeron nada, su silencio pesado y crítico, como si ya hubieran tomado una decisión sobre qué tipo de hombre era. Malcolm apoyó la cabeza contra la ventana fría, mirando los edificios que pasaban, su mente dando vueltas con pensamientos de todo lo que podía perder. Había dedicado su vida a defender la ley, para asegurar que las personas recibieran juicios justos, que la verdad siempre se revelara al final. Ahora no podía evitar sentir la amarga ironía de su situación, un juez despojado de su dignidad y derechos, siendo llevado a una celda sobre la base de mentiras. Cerró los ojos, tratando de concentrarse, tratando de creer que de alguna manera podía encontrar una manera de probar su inocencia. Cuando llegaron a la comisaría, los oficiales lo sacaron del coche agarrándolo fuerte por los brazos. Malcolm tropezó mientras lo conducían a través de la entrada trasera. Las luces fluorescentes de la estación lo cegaron por un momento. Escuchó el murmullo de voces, el arrastrar de pies, mientras otros oficiales miraban con curiosidad la vista del hombre desaliñado y esposado. Uno de los oficiales lo empujó a una celda pequeña y fría, y cerró la puerta detrás de él. El sonido metálico de las barras de metal resonó a través del espacio vacío, un sonido que se sintió como la nota final de una sinfonía de injusticia. Te quedarás aquí hasta que averigüemos qué hacer contigo, dijo el oficial, su tono despectivo. Solo siéntate tranquilo y no causas ningún problema. Malcolm se sentó en el banco estrecho, sus manos todavía esposadas el metal frío, mordiendo su piel. Su mente corría mientras trataba de darle sentido a lo que acababa de pasar, lo rápido que se había desmoronado su vida. Nunca se había sentido tan impotente, tan despojado de todo por lo que había trabajado fuera del recinto, de calles bulliciosas, con un tipo diferente de energía. Los videos del arresto se estaban abriendo camino a través de las redes sociales, provocando indignación entre aquellos que habían presenciado la brutalidad y conocían la reputación de Malcolm como un juez respetado. Los hashtags "Tiene justicia para Malcolm" y "Achis" y "brutalidad policial" comenzaron a hacer tendencia mientras la gente compartía su incredulidad y enojo por la flagrante injusticia. Las protestas comenzaron a reunirse afuera de la estación de policía, pequeños grupos al principio, luego aumentaron a cientos a medida que las palabras se extendieron por la ciudad. La gente sostenía carteles exigiendo la liberación de Malcolm Price, cantando por la rendición de cuentas y el cambio. Las voces de la multitud se hicieron más fuertes, resonando por las calles y en el recinto donde Malcolm estaba sentado, inconsciente del movimiento que crecía afuera en la oscuridad de su celda. Malcolm se preguntó si alguien creería su versión de la historia, si la verdad alguna vez saliera a la luz. Pensó en su familia, de sus colegas, de la vida que parecía estar escapándose de él con cada segundo que pasaba. Pero incluso cuando la desesperación se apoderó de él, un pequeño destello de esperanza permaneció, esperanza de que alguien allí afuera vería la verdad, de que la justicia aún podía ser posible. El aire frío de la celda mordió la piel de Malcolm, amplificando el dolor en su cuerpo magullado. Se apoyó contra la pared de acero, tratando de concentrarse en el ritmo de su respiración, pero su mente seguía volviendo a los eventos que lo habían traído aquí. Una ola de ira lo invadió, mezclándose con el profundo sentido de traición. ¿Cómo podía todo lo que creía en la verdad, la justicia, la imparcialidad de la ley, ser torcido en su contra tan fácilmente? Escuchó pasos acercándose, el sonido resonando en las paredes de concreto. Apareció un oficial de policía, su expresión en blanco mientras desbloqueaba la puerta de la celda. Levántate, hora de tu procesamiento. Malcolm luchó por ponerse de pie, sintiendo una sacudida de dolor con cada movimiento. Siguió al oficial por un pasillo oscuro, su muñeca todavía esposada a la espalda. Su cabeza palpitaba por la paliza que había soportado. Lo llevaron a una pequeña habitación donde otro oficial esperaba con un soporte de cámara. Mire hacia la cámara. El oficial ladró. Malcolm hizo lo que le dijeron. El flash de la cámara lo CGO con acento agudo por un momento mientras tomaban su foto policial. La indignidad del momento lo golpeó con fuerza, lo rápido que había pasado de ser un juez respetado a otro hombre en el sistema, despojado de su dignidad y voz. Cuando terminaron de procesarlo, los oficiales lo llevaron de regreso a su celda, ignorando sus intentos de explicar su versión de la historia. Guárdela para él, juez, murmuró uno de ellos mientras cerraba la puerta de golpe detrás de Malcolm. Malcolm se derrumbó en el estrecho banco, sintiendo el peso de su situación presionándolo. Pensó en su sala del tribunal, donde había estado tantas veces escuchando a los acusados defender sus casos. Siempre había creído en darle a cada persona una audiencia justa, al considerar cada pieza de evidencia antes de emitir un juicio. Ahora se encontraba en el lado opuesto, y la ironía lo cortó profundamente. Cerró los ojos, obligándose a bloquear los sonidos del precinto a su alrededor, pero incluso
Mientras trataba de estabilizarse, un ruido distante llamó su atención, un estruendo bajo que se hacía más fuerte a cada minuto que se esforzaba por escuchar, tratando de darle sentido a los sonidos apagados. No fue hasta que unas horas más tarde, cuando un oficial diferente vino a verlo, finalmente entendió que el oficial parecía inquieto, sus movimientos rápidos mientras miraba por la pequeña ventana de la celda. Malcolm vislumbró su etiqueta con su nombre, Oficial Riley. Riley evitó mirar a Malcolm a los ojos, su expresión tensa por la incomodidad por un momento. Malcolm pensó que podría tener la oportunidad de razonar con él. Oficial Riley, tienes que creerme, comenzó Malcolm con su voz, caballo, todo esto es un malentendido, ese conductor mintió sobre todo, hay videos de testigos, necesitas ver la evidencia, pero... Riley lo interrumpió con un movimiento de cabeza desdeñoso. Mira, no soy el que está a cargo aquí, está bien, mantén la cabeza baja y quédate callado. Dudó, miró por la ventana nuevamente antes de agregar. Voz más baja, hay mucho ruido afuera, mucha gente haciendo preguntas sobre ti. Con eso se dio la vuelta y se fue dejando a Malcolm solo con sus pensamientos, pero las palabras de Riley provocaron un destello de esperanza. ¿Qué quiso decir con mucha gente? Malcolm presionó su rostro contra la pequeña ventana tratando de ver afuera, pero la vista estaba bloqueada. Solo podía imaginar lo que podría estar sucediendo más allá de las paredes del recinto. Afuera, la escena estaba lejos de ser tranquila. Lo que había comenzado como algunos transeúntes grabando el arresto rápidamente se convirtió en algo mucho más grande. El video del arresto de Malcolm mostrando el trato duro que soportó y la sonrisa de regodeo del conductor se había vuelto viral en las redes sociales. Las imágenes se extendieron como un reguero de pólvora compartidas por miles que estaban indignados por la flagrante injusticia. Los comentarios inundaron a personas de toda la ciudad y más allá, muchos de los cuales reconocieron a Malcolm por su trabajo como juez. Esto es una desgracia. Leer una publicación. El juez Price es conocido por ser justo e imparcial. ¿Cómo pudieron tratarlo así? Otros compartieron sus propias experiencias con el sesgo policial, convirtiendo la historia en un grito de guerra para aquellos que habían sufrido trato similar. Cuando el sol empezó a ponerse, una multitud se había reunido fuera del recinto, sostenían carteles que decían justicia para el juez Price y fin de la brutalidad policial. Sus voces se fundieron en un coro de cánticos que resonaron por las calles. Liberad a Malcolm, liberad a Malcolm, gritaron con los puños en alto. Los manifestantes exigieron que el recinto liberara al juez para que se escuchara la verdad. Los reporteros llegaron al lugar, sus cámaras capturaron las caras de los manifestantes y la tensión que flotaba en el aire. Una joven que había presenciado el altercado desde su apartamento window habló con una estación de noticias local, describiendo lo que había visto. Ese conductor lo atacó primero, yo vi todo el asunto. El juez Price solo se estaba ofendiendo a sí mismo, pero los policías, bueno, ellos no querían escuchar. La estación de policía estaba nerviosa. Los oficiales dentro intercambiaron miradas inquietas mientras veían a la multitud afuera aumentar, cantando más fuerte con cada hora que pasaba. La presión estaba aumentando, y ellos lo sabían. El capitán, un veterano canoso llamado Henderson, caminaba de un lado a otro en su oficina, gritando órdenes en su radio. Mantengan a esa multitud atrás, no vamos a dejar que dicten cómo manejamos esto departamento. Pero incluso cuando Henderson intentó mantener el control, pudo ver las grietas que se formaban cada vez que un nuevo video o foto del arresto llegaba a las redes sociales. Las demandas por la liberación de Malcolm se hicieron más fuertes. Más manifestantes se unieron a la multitud y los medios de comunicación recogieron la historia transmitiéndola por todo el país. La situación rápidamente se estaba volviendo más allá del control del precinto. Malcolm podía escuchar los débiles ecos de la oportunidad desde su celda. Sus voces como un latido distante que pulsaba a través de las paredes de concreto. Se sentó en el banco agarrándose el costado dolorido y se preguntó si esto era real, si la gente afuera realmente se preocupaba lo suficiente como para defenderlo. Pensó en todos los casos que había supervisado, todas las veces que había tratado de hacer lo correcto. Nunca había imaginado que necesitaría el mismo tipo de justicia por la que había luchado tanto por defender. Pasaron las horas y la tensión afuera continuó creciendo. Los manifestantes se negaron a dispersarse a pesar de la creciente presencia policial. Algunos de los oficiales miraron nerviosos a sus colegas, inseguros de cómo manejar la situación. Algunos cuestionaron en voz baja si deberían haber arrestado a Malcolm en primer lugar, pero sus dudas fueron rápidamente silenciadas por las órdenes. Desde arriba, dentro de su celda, Malcolm luchaba por aferrarse a la esperanza. Pensaba en su familia, en sus amigos y colegas, preguntándose qué estaban pensando si supieran lo que le había pasado. Solo podía esperar que creyeran en su inocencia, que lucharan por él como él había luchado por tantos otros. Las voces afuera se hicieron más fuertes haciendo eco en la noche. Liberen a Malcolm, liberen a Malcolm. El sonido era implacable, un recordatorio constante de que el mundo no lo había olvidado. Que había gente dispuesta a levantarse contra la injusticia por primera vez desde su arresto. Malcolm se permitió creer que tal vez, solo tal vez, la verdad encontraría su camino a la superficie.
La multitud afuera del muelle seguía aumentando. Su canto crecía, más fuerte con cada hora que pasaba dentro. Malcolm solo podía captar fragmentos del ruido, pero era suficiente para darle esperanza. Había estado en la celda durante lo que parecía una eternidad, su cuerpo le dolía por los moretones y el frío banco de metal, había perdido la cuenta de cuántas veces había reproducido los eventos en su mente, cada vez tratando de averiguar cómo las cosas habían ido tan terriblemente mal, pero ahora había un destello de algo que no se había atrevido a sentir desde su arresto, esperanza. Podía sentir que la gente de afuera no iba a ninguna parte, exigían justicia, y por primera vez desde que había sido arrastrado a esta pesadilla, sintió que podría tener una oportunidad. La puerta del bloque de celdas se abrió con un crujido y Malcolm levantó la vista esperando a otro oficial indiferente, pero en cambio vio una nueva cara, una mujer joven con un traje elegante, su expresión era de concentración y determinación. Se presentó como Clara Bennett. Una abogada de derechos civiles, había estado siguiendo la historia, explicó, y creía que el caso de Malcolm era un claro ejemplo de injusticia. Juez Price, he visto los videos, dijo Clara, su voz era baja pero urgente. Hay grabaciones de tu arresto en todas las redes sociales. Muchos de los testigos vieron lo que realmente sucedió. Están exigiendo tu liberación y estoy aquí para asegurarme de que tu voz se escuche. Si me lo permites, me gustaría representarte. Malcolm parpadeó tratando de procesar sus palabras. Había esperado que lo olvidaran, que lo dejaran languidecer en esta celda hasta que el sistema lo aplastara por completo, pero ahora con Clara parada frente a él, sintió que un destello de esperanza se reavivaba. Asintió tratando de mantener su voz firme a pesar de las emociones que brotaban dentro de él. Gracias, lo aprecio. Por favor, ayúdame a demostrar que soy inocente, dijo con la voz quebrada levemente. Clara le ofreció una breve sonrisa tranquilizadora antes de volverse hacia el oficial que la había llevado a las celdas. Necesito hablar con tu oficial al mando de inmediato, dijo con un tono firme. Hay claras discrepancias entre el informe del arresto y la evidencia disponible. Exijo que se le permita al juez Price presentar su versión en la corte lo antes posible. El oficial dudó, claramente sorprendido por la asertividad de Clara, pero finalmente asintió y se la llevó. Malcolm la vio irse sintiendo una oleada de gratitud y alivio por primera vez en días. Se permitió tener la esperanza de que la verdad pudiera salir a la luz fuera del recinto. Las protestas habían llegado a un punto de ebullición. Clara no perdió tiempo en reunir apoyo organizando un equipo legal y reuniendo declaraciones de testigos. Presentó una moción para apelar el arresto de Malcolm, citando los videos virales como evidencia de mala conducta policial. Las noticias de sus esfuerzos se difundieron rápidamente y pronto la historia llegó a los titulares nacionales. El capitán del recinto Henderson se encontró enfrentando una intensa presión tanto del público como de sus propios oficiales, muchos de los cuales se estaban sintiendo incómodos con la forma en que se desarrollaban las cosas. Los periodistas lo bombardearon con preguntas sobre la integridad del arresto, sobre la decisión de tomar la palabra de un taxista, sobre un juez respetado cada vez que intentaba desviar la atención. La indignación del público solo parecía crecer. Pero Henderson no estaba dispuesto a dar marcha atrás. Había pasado años construyendo su reputación, y no estaba dispuesto a dejar que un caso de alto perfil la destruyera. Llamó a oficiales adicionales para reforzar el perímetro alrededor del recinto. Mientras la multitud seguía creciendo adentro, Malcolm se reunió con Clara nuevamente, esta vez en la estrecha sala de visitas habitación. Ella expuso el plan en detalle, su voz firme a pesar de la urgencia de la situación. Tenemos un caso fuerte, juez Price. Los videos muestran claramente que el conductor fue el agresor, y hay imágenes de los oficiales usando fuerza excesiva. Pero no será fácil. Henderson está haciendo todo lo posible para mantener esto en silencio. Malcolm asintió absorbiendo sus palabras, sintió el peso de su situación, pero también sintió la fuerza del movimiento que se había formado fuera de los muros del precinto. ¿Qué hacemos a continuación?, preguntó, su voz teñida de determinación. Llevamos esto a la corte, respondió Clara, sus ojos brillaban con resolución. Presenté una solicitud de audiencia de emergencia. Nos aseguraremos de que el juez vea el video, escuche a los testigos y entienda que usted fue la víctima de una acusación falsa, y vamos a exigir su liberación. Los próximos días fueron un borrón de mociones legales, cobertura de los medios y protestas en aumento. Clara trabajó incansablemente recopilando declaraciones de testigos que habían estado allí ese día, muchos de los cuales habían grabado el altercado en sus teléfonos. Presentó una demanda de derechos civiles en nombre de Malcolm, acusando al Departamento de Policía de arresto injusto y fuerza excesiva. A medida que los procedimientos legales comenzaron a desarrollarse, la presión sobre el Departamento de Policía aumentó. Los periodistas acamparon afuera del Palacio de Justicia ansiosos por actualizaciones sobre el caso que había captado la atención de la nación. Clara dio un breve comunicado de prensa, su voz segura, mientras hablaba a las cámaras. Esto se trata de más que el arresto de un hombre, dijo, que sus palabras atravesaron el ruido. Esto se trata de responsabilidad, sobre asegurarse de que nadie, independientemente de su raza o posición,
Sea tratado de esta manera, el juez Price merece su día en la corte, y nos aseguraremos de que lo obtenga en el tribunal. La atmósfera era eléctrica. El caso de Malcolm se había convertido en un símbolo de una lucha más grande y la gente llenó la galería ansiosa por ver a J. Como se notificó, Malcolm se sentó junto a Clara. Sus manos se apretaron fuertemente mientras la escuchó presentar la evidencia. Reprodujo los videos en una pantalla grande para el tribunal, mostrando la secuencia clara de los eventos: la agresión del conductor, el arresto injustificado y el trato severo por parte de los oficiales. La fiscalía trató de socavar las imágenes argumentando que los videos fueron editados, que no mostraban la imagen completa. Pero Claire respondió con el testimonio de los testigos, uno tras otro, subiendo al estrado para describir lo que habían visto ese día. Una joven que había grabado el arresto en su teléfono describió cómo había visto al conductor golpear a Malcolm primero, cómo había escuchado los comentarios racistas que siguieron a la detención en la habitación. Era palpable mientras el juez deliberó, hojeando la evidencia con el ceño fruncido. Malcolm se sentó con la cabeza en alto, tratando de ocultar la ansiedad que le anudaba el estómago. Había estado del otro lado de este proceso tantas veces, pero ahora, con su futuro en juego, sintió que cada segundo se extendía hacia una eternidad. Finalmente, el juez se aclaró la garganta y se dirigió a la sala del tribunal. Después de revisar la evidencia, incluidas las grabaciones de video y las declaraciones de los testigos, está claro que las circunstancias del arresto del juez Price fueron manejadas gravemente mal. Las acciones del arrestador, los oficiales, no estaban justificados, y las afirmaciones hechas por el taxista fueron encontradas inconsistentes con la evidencia. El tribunal ordena la liberación inmediata del juez Malcolm Price y una mayor investigación sobre la conducta de los involucrados. Una ola de alivio se apoderó de Malcolm, dejándolo momentáneamente sin palabras. Se volvió hacia Clara, quien le ofreció una sonrisa triunfante. Sus propios ojos brillaban de emoción. La galería estalló en aplausos y Malcolm sintió que las lágrimas le picaban los ojos cuando se dio cuenta de que finalmente era libre. Fuera del Palacio de Justicia, los manifestantes se habían reunido esperando noticias. Cuando les llegó la noticia de la liberación de Malcolm, se elevó una ovación. El sonido se extendió por las calles. Sostenían sus carteles en alto coreando su nombre. Sus voces se llenaron de esperanza. Malcolm salió del Palacio de Justicia hacia la cálida luz del sol, sintiendo que el peso de los últimos días se levantaba de su hombro. Miró los rostros de quienes habían luchado por él, extraños que se habían negado a dejar que su historia se olvidara. Respiró profundamente, sabiendo que esta lucha era solo el comienzo. Clara estaba a su lado. Su expresión era seria a pesar de la victoria. Eres libre, juez Price, pero todavía tenemos mucho trabajo por hacer. El sistema que te hizo esto necesita cambiar. Malcolm asintió, sintiendo un renovado sentido de propósito. Sabía que no podía simplemente volver a su antigua vida, que tenía la responsabilidad de usar su experiencia para luchar por aquellos que no tenían la misma plataforma que él. Mientras miraba a la multitud, sintió una oleada de gratitud y una promesa de seguir luchando sin importar cuán difícil pudiera ser el camino por delante. Malcolm salió del Palacio de Justicia hacia el deslumbrante sol de la tarde, parpadeando mientras trataba de adaptarse al brillo repentino. Se detuvo por un momento contemplando la escena a su alrededor. La multitud afuera del juzgado se había hinchado en un mar de caras. Sus vítores resonaron en el aire como una ola. Por un momento se sintió abrumado por la pura energía de todo eso, los carteles exigiendo justicia, la oportunidad de su nombre, las lágrimas y sonrisas en rostros que nunca había visto antes. Clara estaba a su lado, su brazo descansando ligeramente sobre su hombro. Se inclinó más cerca, su voz apenas audible por encima del ruido. Están aquí para ti, juez Price, este es tu momento. Malcolm respiró profundamente, dejando que el peso de sus palabras se asentara sobre él. Asintió, y luego dio un paso adelante hacia el borde de los escalones del juzgado. La multitud se calmó ligeramente cuando levantó la mano. Sus rostros expectantes se volvieron hacia él. Había pasado tantos años hablando desde el estrado, emitiendo juicio, pero ahora las palabras que pronunció se sentían diferentes, personales, crudas y profundamente significativas. Gracias, comenzó. Su voz se extendió por la multitud. Gracias por estar conmigo, por negarse a dejar que esta injusticia pase desapercibida. Lo que me pasó es solo un ejemplo de un problema mayor, un problema que demasiadas personas en nuestra comunidad enfrentan todos los días. Hoy soy libre, pero esta lucha está lejos de terminar. Un murmullo de acuerdo se extendió por la multitud y Malcolm sintió que una sensación de solidaridad lo invadía. Pensó en todas las caras que había visto durante la batalla legal, las personas que habían compartido sus propias historias de injusticia y discriminación. Pensó en aquellos que nunca tuvieron su día en la corte, cuyas historias permanecieron enterradas bajo el peso de un sistema que les había fallado. Te lo prometo, continuó. Su voz se hizo más fuerte. No descansaré hasta que veamos un cambio real. Merecemos un sistema que trate a cada persona con dignidad y justicia. Merecemos un futuro donde nadie tenga que temer por su vida debido al color de su piel, y juntos construiremos ese futuro porque juntos somos más fuertes que aquellos que intentan silenciarnos. La multitud estalló en aplausos.
Sus vítores resonaron en las paredes del Palacio de Justicia. Malcolm dio un paso atrás abrumado por el apoyo que lo rodeaba. Sintió la presencia tranquilizadora de Clara a su lado y por primera vez en días se permitió creer que esta pesadilla podría conducir a algo mejor cuando la multitud comenzó a dispersarse. Clara guió a Malcolm hacia un auto que esperaba. Los reporteros se apresuraron hacia adelante. Sus cámaras destellaban mientras gritaban preguntas, pero ella levantó una mano ofreciéndoles una sonrisa cortés pero firme. El juez Price hará un estado completo a su debido tiempo. Por ahora necesita descansar. El camino desde el juzgado estaba tranquilo, pero Malcolm sintió una sensación de paz apoderarse de él. Miró por la ventana, viendo pasar la ciudad, una ciudad que había cambiado en los días que había estado encerrado. Podía ver las señales de las protestas, los mensajes de apoyo con tiza garabateados en las aceras, los murales que habían surgido en los edificios. Sabía que su historia había tocado algo profundo dentro de la comunidad, algo que había estado esperando liberarse durante mucho tiempo. Cuando llegaron a su casa, Malcolm fue recibido por su familia, sus rostros delineados por el alivio y la alegría. Su madre lo envolvió en un fuerte abrazo, sus lágrimas empapando su camisa. Su padre, siempre un hombre de pocas palabras, simplemente le dio una palmada en la espalda. Su expresión se suavizó con orgullo. Malcolm los abrazó sintiendo la fuerza de su apoyo llenar las grietas que la terrible experiencia había dejado en su espíritu. Mientras el sol se ponía y la ciudad se calmaba, Malcolm se encontró de pie en su balcón mirando las luces del vecindario. Sabía que su lucha era lejos de terminar, habría más desafíos y más luchas por venir, pero también sabía que no estaba solo. Clara ya había establecido los próximos pasos: emprender acciones legales contra el taxista por agresión, presentar cargos contra los oficiales por arresto injusto y abogar por reformas más amplias dentro del departamento de policía. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Clara y su equipo presentaron demandas exigiendo la rendición de cuentas tanto del taxista como de los oficiales involucrados. La presión sobre el departamento de policía se intensificó a medida que surgieron más historias de mala conducta, cada una de las cuales alimentó la demanda pública de cambio. El capitán Henderson, que había intentado tan desesperadamente contener la situación, se encontró en el centro de una investigación interna. Su reputación se desmoronaba bajo el peso de sus acciones. La batalla legal contra los oficiales fue particularmente intensa en la corte. Clara presentó los videos del arresto, destacando la fuerza excesiva y la clara falta de causa probable. Los testigos subieron al estrado describiendo cómo habían visto a Malcolm arrojado al suelo, cómo habían escuchado los comentarios despectivos del oficial y vieron la sonrisa en el rostro de Tom mientras inventaba su historia. La sala del tribunal estaba repleta de espectadores, muchos de los cuales habían estado en las protestas. Malcolm se sentó junto a Clara escuchando mientras la verdad por la que había luchado tanto para sacar a la luz finalmente llegó su día, y en la corte la fiscalía luchó por defender las acciones de la policía. Sus argumentos cayeron ante la abrumadora evidencia. Finalmente el juez emitió su veredicto, su voz firme mientras se dirigía a la sala.